Qué bueno. Sí, sí, sí. Ahí, bueno, vamos a comenzar, son las 3:06 ya, entonces no vale la pena quitarles el micrófono, después se los voy quitando cuando empiece Laureano, pero la idea es avisarles un poquitico lo normal, lo que va a pasar. Entonces estamos en la sesión 80. Hoy llegamos a 80 sesiones de esta ex jesuitas en tertulia Qué maravilla. y ya es una cosa seria. Los próximos artículos, el domingo próximo tenemos un nuevo autor, Alfredo Cortés. William, con su incansable búsqueda por autores nuevos, nos ha rescatado al Cabezón Cortés, se llamaba él, ¿no? Claro. Bueno, y Alfredo hay un artículo de él que se llama Viento a Favor, y publicaremos el domingo también el video de Claudia Palacios de Equidad de Género, que entre otras ha tenido bastantes vistas en el YouTube, más de 200. Eh, el lunes publicaremos un artículo de Mauricio Cabrera, el que normalmente nos da todas las semanas. El martes un artículo de Luis Alberto Restrepo que se llama Canto al Cuerpo. El miércoles un artículo de Jesús Ferro, El suicidio ajeno. Y el jueves otro de nuestros grandes colaboradores, el Goyo Vélez, a propósito de la equidad de género. A raíz de la presentación de Claudia, Goyo se inspiró y soltó un artículo muy interesante. El viernes un artículo de Pacho Cajiao, Hacer las cosas bien. Y el sábado tenemos una reaparición de Socorro Ramírez con un artículo Colombia y Venezuela ante una oportunidad inaplazable. Socorro, como ustedes saben, es la esposa de Luis Alberto. Para las próximas sesiones tenemos invitado el 18 de noviembre, la semana entrante, a Jorge Humberto Peláez, el rector de la Javeriana, quien estuvo de acuerdo con nosotros en presentarnos un tema que se llama el paro nacional en la Javeriana, es decir, cómo gestionó como rector y la Javeriana el paro con la proximidad de varias universidades, de acuerdo con Jaime Heredia, con Humberto Sánchez. El tema es un tema interesante para nosotros. Para noviembre 25, el equipo de coordinación del blog y de las reuniones estuvimos conversando cómo adelantábamos el tema de la Navidad, de la sesión de diciembre 16, y, y hay una idea que nos parece muy interesante, que nos sirve para todos, pero nos sirve también para el blog. Y la idea es que pedirle a todos los colaboradores que reflexionemos, a todo el grupo, sobre lo que significa la Navidad para mí. Después de 50, 60 años, ¿qué significa la Navidad hoy para mí? ¿O qué ha significado a través de la historia y qué cambios ha habido? Creemos que este es un gran aporte que le podemos dar a nuestros lectores, porque sabemos, así como tuvimos la presentación de En qué creo hoy y había muchísimas versiones, creemos que propiciando el que todo el mundo escriba qué significa la Navidad para mí hoy, pudiéramos tener por lo menos tanta gente como tuvimos en el pasado para la manifestación de nuestras creencias, y de esa manera hacerle una contribución a nuestros lectores sobre qué piensa un grupo de exjesuitas, 30, 40, durante la época de Navidad, y hacer como ayudar a que la gente le encuentre o le reencuentre el significado a la Navidad. Entonces la propuesta es que para noviembre 25 hagamos una sesión qué significa la Navidad para mí hoy, y que todos vayamos preparando algo, ojalá por escrito, no más de 5 minutos, nada de disquisiciones rápidas, y algo que sea un mensaje no solo para el grupo, sino para nuestros lectores. Y tenemos el diciembre 2 y diciembre 9, sesión de vacaciones, y también tenemos el diciembre 16, haríamos la segunda sesión
de qué significa la Navidad para mí. Es decir, sabemos que va a haber mucho interés, eso que piensa el grupo de coordinación del blog, y que todos escribamos un asunto de no más de una página y media, pero que lo leamos aquí. Y sería una manera de compartir muchísimas versiones de lo que es la Navidad. Algunos seguirán absolutamente tal como fue al comienzo, después para muchos ha evolucionado y yo ya hice mi propio proyecto y quisiera que todos compartiéramos eso. Esa es la invitación para para noviembre 25, un grupo registrándose de tal manera que lo podamos conversar y otro para diciembre 16. Ahí tomaríamos vacación, por vacaciones, por viaje, todo, hasta el 13 de enero del año entrante, donde tenemos, de acuerdo con las votaciones de la semana pasada, el primer tema sería cómo proteger la salud mental y Jaime Heredia nos había invitado al doctor José Manuel Santa Cruz, el de la Sociedad de Psicología o algo así. Él va a confirmar eso y les confirmaré. La sesión del 20 de enero estamos confirmando también con Ricardo Restrepo sobre el tema Urbania, Café y Emprendimiento, el hijo de Martín Restrepo. Y el 27 de enero hablaremos sobre nuestros orígenes familiares y culturales. También es una invitación para todos a hablar un poquito de los antepasados nuestros, los abuelos, la familia, etcétera, tratando de ayudarnos a reflexionar y al mismo tiempo de compartir un poquito algo de nosotros mismos. Eso es, digamos, la parte de agenda que tenemos de aquí al final del año. Darío, perdón, lo Sí. del doctor Santa Cruz hay temas que se me... Sí, el tema del doctor Santa Cruz es cómo proteger la salud mental. Perfecto. Y la salud mental aparentemente es una autoridad y es un tema aparentemente muy, muy fuerte ahora. Me sirve. Buenísimo. A todos nos sirve. Gracias, Julio. Bueno, sin más, yo les mandé ayer una información sobre nuestro expositor hoy de lujo, Juan Laureano. Para muchos y para mí también era nuevo mucha de la información sobre la carrera de Juan Laureano. No se las voy a repetir, la tienen ustedes en la invitación, pero entonces quiero pasarle la palabra a Juan Laureano, que nos va a hablar sobre cripto y blockchain, y algo que para mí es un misterio y estoy seguro que para muchos, pero que nos va a ayudar mucho. Juan Laureano nos hablará, no sé, 30, 40 minutos, después vendrá una sesión de preguntas y respuestas y lo normal. Entonces, Lauro, estamos en tus manos, adelante. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. También especial agradecimientos, algunos me han enviado información, Silvio me envió algunas cosas interesantes, William me ha venido participando sobre estos temas, Darío, Luis H., que no está aquí, es una persona que también está estudiando un poco estos temas que son nuevos, pero pues estamos aquí todos para aprender. Yo empiezo por confesarles, a ver, voy a compartir, yo empiezo por confesarles, pues que yo soy ¿están viendo ahí, perdón? Todavía no. La presentación no. No. Ahí está cargando. Ahora te vemos a ti, pero todavía no ha subido. Uy. Tienes que compartir. Sí, ya le puse aquí compartir. El verdecito y después si tienes sonido también comparte los dos punticos de abajo. Bueno, avanzar archivos. Perdón, tengo que darles aquí está. Tienes que cargar primero lo que vas a pasar. Sí, aquí está. ¿Ya pueden ver? Ahí está apareciendo. Sale, pero sale con las de laterales. Si tú le pones el verlo todo abajo a la derecha. Verlo, abajo. Ahí. No, el otro, ahí. Ese. ¿Ahí está bien? Mejoró, perfecto. Bueno, entonces lo primero que debo confesar es que pues soy amateur en estas lides. Estas son, digamos, tecnologías emergentes. El mundo apenas lleva, no sé, desde el año 2008,
son 10 años larguitos en que el blockchain ha empezado a ser disruptivo en la economía, en las finanzas, en todo lo que es la sociología, todo lo que es el quehacer humano. Entonces, el acercamiento es un acercamiento tipo cultural, es para compartir información. No es un acercamiento, primero, desde la perspectiva desde la perspectiva, digamos, de alguien que está promoviendo inversiones en el blockchain, no es eso, porque pues no estoy preparado para eso. Y el ambiente que estamos, pues es un ambiente informal entre amigos, es más una charla. Si menciono algunas monedas es porque tengo que poner ejemplos, no porque esté recomendando ninguna de ellas, ¿no? Estoy pensando cubrir 3 áreas, ¿no? Hacer una pequeña introducción, luego hablar de la tecnología, luego las finanzas y la economía y finalmente la sociología. Espero que al final tengamos como las nociones básicas, y estoy seguro pues que va a haber mucha contribución, que va a ser un foro muy interesante el que se va a poder hacer al final, porque en base a lo que recibí de algunos de ustedes veo que han estado también mirando el tema. Entonces, entonces empecemos. Aquí está, vamos a pasar. Entonces, empezaré con una cita. El Bank of America, hace poco, en los primeros días de octubre, emitió, digamos, el primer estudio, llamémoslo así, comprensivo de lo que es el blockchain. Es un escrito bastante complejo, de más de 100 páginas. Por supuesto, yo no lo he leído, solamente leí este pequeño resumen, pero nos ambienta un poco de qué estamos hablando, ¿no? Este es el Bank of America, es el segundo banco más grande de Estados Unidos. Dice, los activos digitales representan un mercado de más de 2 billones. Entre paréntesis, eso llegó a 3 billones hace unos días y ahora está un poquito por debajo de los 2 billones y más de 200 millones de usuarios, y tiene el potencial de transformar todas las industrias al mejorar la eficiencia y agilizar las transacciones. Cientos de compañías se están creando dentro de este ecosistema, creando una nueva clase de activos. Entonces, poco a poco las entidades financieras internacionales han ido aceptando. El Bank of America quizás ha sido uno de los primeros en empezar a estudiar el fenómeno, interesado sobre todo en los pagos. Los bancos tradicionalmente utilizan, como ustedes saben, el sistema SWIFT, que es un sistema que funciona hace unos 30 años, pero se han dado cuenta que el blockchain tiene muchas aplicaciones para hacer pagos mucho más rápido. Después veremos un poco más en detalle. Y similarmente, muchos otros bancos, JP Morgan, el presidente de JP Morgan al principio era muy enemigo, Salomon Brothers, todos han ido aceptando que el papel del blockchain es importantísimo. Hace poco, por ejemplo, vi una entrevista del anterior director de Salomon Brothers y decía que ellos no pensaban que eso iba a resultar en nada, pero que mire todo lo que ya está haciendo y la cantidad de gente involucrada, ¿no? 200 millones de personas, 12 billones, 2 billones, lo que los gringos llaman trillones, ¿no? Que para nosotros son billones. Es un monto considerable. Y aquí tengo otra cita que es de un profesor de los Andes, el profesor Hostetter, que dice que los críticos del invento del Bitcoin señalan que no sirve para lo que fue creado, es un desastre ambiental, se usa para fines de dudosa legalidad y podría estar creando una burbuja financiera de escala global. Colombia es el 4º mercado más activo del mundo en esta casa de cambios en el año 2020. No menciona qué casa de cambios, yo supongo que se refiere a Binance, supongo que es Binance, y las transferencias que se originan en pesos colombianos y tienen como destino otros usuarios en esa moneda o en bolívares, están en el top 10 global de la muestra analizada. Es decir, de aquellos 200 millones en el mundo, que algunos dicen que es más, resulta que Colombia y Venezuela estamos en las listas participando con un buen número de usuarios. ¿Por qué Venezuela? Porque Venezuela ha tenido una crisis espantosa, perdón, y se ha visto obligado a usar el cripto, ¿no? A usar el cripto. Entonces aquí tenemos 2 versiones un poco contradictorias. Para el Bank of America, esta es una tecnología que está transformando el mundo.
pero para otros se está creando una burbuja, no sirve para lo que se creó, es un desastre ambiental. Yo creo que los dos tienen razón, no iremos viendo más adelante, pero yo creo que no podemos decir que el Bank of America está equivocado o que el profesor Hofstadter está equivocado, ¿no? Veremos cómo se nos irá aclarando la cuestión. Acerquémonos entonces ya un poco al cripto. Yo les cuento que hace unos 5 años yo soy contador público de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y hago parte de la Asociación de Exalumnos y me llegó una invitación. En esa época eran presenciales. La sede funciona en la Casa Lleras, que es la casa que era de Carlos Lleras Restrepo, ahí en la 7ª con 60. Es una casa republicana muy bonita. Y hasta ese momento yo no tenía mayor noticia de lo que era eso. Y llegan unos chicos de que estaban estudiando comercio exterior, creo, unos muchachos estudiando. Y nos muestran la mina que tenían en ese momento de Ethereum. Estaban los chicos haciendo minería de Ethereum, ¿no? Y bueno, para todos fue una sorpresa total. Estos tipos nos decían, mire, estamos minando Ethereum, hemos comprado estos servidores que nos costaron creo que alrededor de $8,000. Estamos funcionando en Suacha porque la electricidad de Bogotá, la más barata es en Suacha, y nos quedan netos $400 mensuales. O sea, con una inversión de $8,000 estaban generando en un año más o menos $5,000, ¿no? Entonces, era evidentemente una proposición desde el punto de vista estrictamente económica, era una proposición muy atractiva, ¿no? Ahí me empecé yo a enterar de lo que era el cripto. El Ethereum valía en ese momento $200. Yo, por supuesto, no compré, pero pues hoy vale casi $5,000, ¿no? Entonces, ¿qué es una criptomoneda? Busquemos, digamos, unas fuentes que sean como serias. ¿Cómo describe la criptomoneda el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional? Este fue un grupo que fue creado por los G20, los países esos que se llaman G20, y que se dedica a emitir normas y a dar recomendaciones para prevenir el lavado de activo y otras criminalidades. Entonces ellos lo definen como es una moneda virtual convertible, descentralizada y segura, que está protegida por criptografía, ¿no? Aquí tengo otra definición de los estándares internacionales de contabilidad, lo que llaman el IAS, los International Accounting Standards. Esta es una asociación que funciona desde Londres y es allí, en esta asociación, donde se establecen los estándares internacionales de contabilidad. La IAS 38 en el párrafo 8º describe la criptomoneda como un activo no monetario sin sustancia física. Bueno, esa digamos es una definición de criptomoneda, y la otra parte es el blockchain, porque vamos a hablar de blockchain y criptomoneda. Bueno, el blockchain pues es una cadena de registro, asegura la integridad de los registros digitales. Claro, en esto hay mucha, aquí podemos estar discutiendo eternamente, ¿no? Aquí no me funciona esto, pero aquí tenía una descripción de la criptografía, pero no, aquí la tengo escondida y se quedó escondida porque no la puedo, pero básicamente lo que estamos haciendo en esta pequeña introducción pues es establecer ciertas definiciones básicas que nos van a permitir entonces hacer el pequeño análisis de las 3 perspectivas que les mencionaba. Pero la criptografía pues es el arte y la técnica de escribir con procedimientos o claves secretas la transmisión de información, ¿no? Un ejemplo que dan de lo que es la criptografía es, se supone que el nivel más alto de seguridad es un nivel que llaman un nivel bizantino, que supuestamente se traslada a una historia en el siglo XVI o el siglo XV, en que 4 generales les dan la orden de invadir una ciudad. Entonces cada uno se coloca en una esquina de la ciudad y entonces, pero antes de ir allá ellos se ponen a analizar todos los problemas que involucra
comunicarse entre ellos. Entonces, el primer problema es que cuando un general le mande información a otro, que nadie se le interrumpa, ¿no? El segundo problema es que el que reciba la información esté seguro de que esa información viene de uno de los generales, ¿no? Y el otro problema es que cómo hacer para asegurarse de que esa información no fue corrupta y que el general no se corrompió, o sea, que el general no se pasó al bando contrario y está enviando información falsa para que no puedan tomar la ciudad. Bueno, después veremos un poco más en detalle la criptografía, pero esto es como una pequeña introducción de todos los problemas que significa enviar una información y asegurarnos de que esa información sea confiable y sea íntegra, porque volviendo al blockchain, pues el blockchain es una cadena donde se registran datos, es una base de datos gigantesca, llamémoslo así, donde están continuamente registrándose datos que han sido validados. Vamos a ver cuáles son los métodos de validación más adelante. Porque la finalidad del blockchain, pues, es asegurar que esos datos sean íntegros, esos registros digitales, y consecuentemente, pues, aumentar la confiabilidad. Pues en el caso de los generales, si ellos desarrollan un sistema de comunicación confiable, ellos van a reducir el grado de incertidumbre, ¿no? El grado de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, como ustedes saben, está presente en todas las actividades humanas. Nos levantamos con la incertidumbre, nos acostamos con la incertidumbre. Pero gran parte de la tarea de la humanidad a través del tiempo, pues ha sido ver cómo se reduce esa incertidumbre, ¿no? ¿Cómo puedo yo confiar más en los demás? ¿Cómo puedo yo confiar más cuando compro una nevera, que la nevera está buena, ¿no? O si voy a eBay, que el que me está vendiendo el celular en eBay, que ese tipo es honrado, ¿no? Continuamente estamos en el día a día manejando y dando soluciones a la incertidumbre. Bueno, la gran incertidumbre que tenemos, por ejemplo, en cuestiones religiosas y metafísicas, pues ahí sí que hay incertidumbre, ¿no? No entremos en ese tema más enredado, pero entonces, ¿qué es el Bitcoin? Entremos ya al Bitcoin. El Bitcoin, entonces, digamos, es una creación producto del blockchain, y el Bitcoin se define como una comunicación electrónica entre dos personas iguales, ¿no? El primero que empezó a hablar de esto fue una persona a quien se le atribuye el nombre de Satoshi Nakamoto en el año 2008. Él emitió un papel en el cual empezó a hablar de esto. Él hacía mucha referencia a otros científicos americanos que unos 20 años atrás, creo que fue en Berkeley o en una universidad de Estados Unidos, empezaron a hablar de cómo hacer para que todas las comunicaciones a través de los computadores pudieran llevar lo que ellos llamaban una estampilla de tiempo, ¿no? De tal forma que nadie pudiera falsificarla. Entonces el Bitcoin usa tecnología, lo que llaman peer-to-peer, que es persona a persona o entre pares, para operar sin una autoridad central, o por decir, o bancos, ¿no? Y que se lleve de una forma colectiva a través de una red. El Bitcoin es de código abierto, su diseño es público, quiere decir que nadie es dueño, que nadie controla el Bitcoin y que todo el mundo puede participar. Ustedes saben que en software está el software de código abierto y el software de código cerrado. El software de código cerrado es el que hace, por ejemplo, el Banco Colpatria quiere desarrollar su propia red. Entonces desarrolla un código y no permite que nadie lo manipule. Los códigos abiertos, pues quiere decir que cualquiera puede entrar, ¿no? Añadirle, verificarlo. Entonces, miremos, siguiendo dentro de esta introducción que es para aclarar la semántica y la terminología que vamos a usar, ¿cuál es la diferencia entre una moneda y un coin, ¿no? Porque oímos hablar continuamente, entre una moneda que es un coin y un token, porque continuamente estamos oyendo hablar de monedas y de tokens, ¿no? Bueno, la gran diferencia entre una
entre una moneda y un token es que la moneda está hecha sobre el blockchain, ¿no? Son métodos de pago para comprar y vender y tienen su propia cadena. O sea, la moneda para que exista tiene que crear su propio blockchain, su propia cadena. Entonces, estos son procesos supremamente complejos y supremamente caros. Entonces, lo primero que ellos hacen es, pues, inventarse la moneda. Después publican un papel que en inglés se llama el white paper. Ese papel entonces dice qué criptología va a usar, cuántas monedas va a emitir, cómo se piensa financiar, y después se empiezan a conseguir inversionistas. Esos inversionistas, pues algunos reciben después pago, cuando ya se emite la moneda, pues se les reconoce parte de su inversión o se les dan como ciertas ventajas. Igualmente a los programadores se les puede pagar con la misma criptomoneda, pero son procesos que tardan años, son procesos normalmente supremamente enredados y supremamente complejos, ¿no? Y son procesos que nunca terminan realmente. Por ejemplo, continuamente se les están haciendo innovaciones. Por ejemplo, ustedes han oído que el Ethereum hace poco tuvo un ajuste considerable. Va a tener otro ajuste grandísimo el año entrante, ¿no? Ahora entramos un poco más al detalle, pero entonces esa es la moneda. La moneda requiere está construida, tiene su propia cadena de registro, ¿no? Mientras que los tokens se construyen sobre una cadena. Entonces pongamos un ejemplo para entender lo que es un token. Lo que es un token, algunos seguramente usaron los metros en Europa o en Estados Unidos de hace 40 años, y cuando uno iba a entrar al metro, uno compraba todos los tokens que iba a usar en la semana, que eran unas moneditas que tenían un huequito en la mitad. Entonces uno entraba y ponía su token y entraba, le permitía al sistema entrar. El token también se describe como una llave de acceso, ¿no? Entonces un token es una llave que te permite acceso a la cadena, ¿no? A la cadena. Pero entonces la parte complicada es que todas las monedas tienen lo que llaman un token digital. Entonces la cadena Ethereum, para poner el ejemplo de Ethereum, tiene su token digital que se llama ETH, que es el que está aquí. ETH es el token digital de Ethereum, pero Ethereum tiene más tokens, porque cuando alguien quiso pegarle una aplicación así literalmente a Ethereum, pues se inventó un token, ¿no? Y esos tokens también se venden, ¿no? Esos tokens también se venden. Entonces, el Bitcoin empezó como una forma de pago, porque estaba planeado como una transacción por iguales, ¿no? Era inicialmente para que operara sin bancos, ¿no? Era para que operara, pero el Bitcoin se invitó cuando lo invitó este amigo japonés. Él lo que planeaba, Satoshi, era que fuera para pagos. Él no se le ocurrió que eso podría usarse para otra cosa. Posteriormente, entonces, se le empezaron a pegar lo que se llaman contratos, que es información, ¿no? Se le empezó a pegar información para que no solamente sirviera para pagos, sino para que sirviera para contratos. Entonces, muchas veces ligados a los pagos. Por ejemplo, yo le pago a usted una milésima de Bitcoin y usted entonces se compromete a que cuando reciba eso, entonces a que usted me envíe una cosa o a que usted me haga tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces ya esa fue como una segunda escala, ¿no? Una segunda escala. Entonces, las criptomonedas, los coins, son métodos de pago para comprar o vender cosas o servicios. Los criptotokens pueden dar acceso a productos o servicios, ¿no? Y también eventualmente pueden hacer, pues, que a través de eso
se genere riqueza, ¿no? No es una diferencia muy, no es una diferencia muy estricta y en el lenguaje popular se confunde fácilmente, pero es una diferencia muy importante porque, con los tokens se hacen muchas estafas. La razón es que hacer un blockchain de criptomoneda es un proceso muy complejo que vale mucho dinero, millones de dólares. Son los que le recogen estos tipos, no son 10, 20, son cientos de millones de dólares y trabajan en eso ¿no? Bastante. Mientras que los tokens se pueden hacer muy fácilmente. Incluso cualquiera de nosotros, si sigue las instrucciones que hay en internet, puede hacer un token. Y pues puede estafar a la gente. Sería un delito grave porque está usted robándole a la gente, pero lo hacen y continuamente sucede, ¿no? Continuamente. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien quiera comprar un token, que se pregunte, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer con ese token? ¿No? ¿Qué voy a hacer con ese token? Porque normalmente con las monedas puedes comprar los tokens, pero normalmente con una moneda, con un token, no puedes comprar una moneda normalmente. Algunos tokens se vuelven tan populares que después se convierten en monedas, ¿no? Pero en principio hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces pongamos aquí ejemplos de las monedas. Entonces la primera moneda fue el Bitcoin, que viene del año 8, que resultó, este señor Satoshi no lo han podido identificar nunca, no se sabe realmente quién es, parece que era un colectivo, y salió del Japón. Allá en el Japón empezó a fortalecerse. Ayer en Japón surgió una de los primeros casas de cambio, lo que llaman los exchanges, que después quebró, fue una quiebra bastante publicitada. Ha habido muchas quiebras de casas de cambio por muchas razones, ahora veremos algunas. Y otro ejemplo es el Ethereum. El Ethereum es la segunda moneda en este momento por valor de mercado. Esa se le inventó un emigrante ruso que se fueron los padres a vivir a Canadá, y este muchacho creo que tenía 18 años, que se llama Vitalik Buterin, y en la universidad decidió, se puso a estudiar, no sé qué, no lo aceptaron, no sé qué cosa, el tipo se fue a su casa y se puso a estudiar, y creó la segunda moneda. Este tipo tiene conferencias en YouTube muy interesantes, Entonces, el Bitcoin y el Ethereum, que fueron las primeras monedas, Ethereum creo que es del año 14, estas, para hacer el protocolo de seguridad, para proveer confianza, desarrollaron un protocolo que se llama prueba de trabajo, que en inglés es proof of work, prueba de trabajo. Entonces, ¿en qué consiste la prueba de trabajo? Pues en que se replican, los bloques se replican. Entonces, ahí es donde vinieron los mineros, ¿no? Los mineros son tipos que prestan sus equipos para que la operación allí se replique y se valide, ¿qué sería lo que validan? Pues el algoritmo que se establece, ¿no? Cada una de estas monedas establece su algoritmo. Uno puede decir que habrá tantas, no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero me imagino que habrá tantos algoritmos como monedas, y ya son miles las monedas, ¿no? Son miles. Entonces, cada moneda desarrolla su algoritmo y dice que ese es el algoritmo más seguro. Y ahí todo lo que ustedes quieran, mucha gente genial, profesores de MIT, profesores de Harvard, han inventado literalmente sus algoritmos y salen y los defienden, consiguen inversionistas, y esto se volvió una proliferación increíble de monedas. Entonces el Bitcoin y el Ethereum tienen la prueba de trabajo. Quiere decir que se replica el trabajo, que cada estación de minería, que si serán, no sé, 5,000, me decía Silvio que él ha leído que hay 5,000 mineros de Bitcoin. En China había grandes bodegas completas llenas de servidores haciendo minería.
Este caso de los chicos que les conté de la Tadeo era un equipo de minería, de los que hacían Ethereum, que eran, creo que eran 6 servidores, tenían colgados ahí como en un rack. Esa es la minoría. Claro, eso se ha vuelto muy sofisticado y han desarrollado máquinas especializadas y caras para hacer minería. Pero entonces, claro, la minería significa que la energía que se consume replicando y descifrando, pues es inmensa. A medida que el Bitcoin iba creciendo, pues se requería que todas esas transacciones fueran replicadas. Entonces el consumo de energía llegó a ser escandaloso. Entonces decían que el Bitcoin consumía más energía que la Argentina, que consumía más energía que Italia. Claro, no decían, por ejemplo, que el Bank of America cuánta energía consume en el mundo. Bueno, o los bancos, en fin, etcétera, o la salud, todos consumimos energía. Pero claro, esta era una energía que uno decía, hombre, ¿se justifica? Esa es una buena pregunta, ¿no? Que más adelante veremos en las cripto, ¿qué significa eso? ¿Se justifican las cripto o no se justifica? Entonces, esa minería empezó a consumir una cantidad de energía tremenda, al punto que los chinos, que se habían comprometido con 0 emisiones para el año, creo que primero fue para el año 50, ahora creo que van en el año 60. Entonces los chinos este año dijeron no más minería, y empezaron a apretarle las clavijas a todos los mineros allá de una región en China, y a estos tipos les tocó empezar a cerrar eso. Para hacer la historia corta, ya en este momento la minería es ilegal en China. Si hay al que lo agarren, pues se verá abocado a penalidades muy severas, y se trasladó a Estados Unidos. 35% de la minería de cripto en este momento se hace en Estados Unidos. Antes de que los chinos cerraran, creo que no llegaba al 10%. Entonces, pero esto ha forzado también una conversión al uso de energías limpias, o sea, aquello que dijo Elon Musk y que hizo bajar el cripto en el primer trimestre, en abril, mayo, y que dijo que él no iba a aceptar pagos en cripto hasta que no bajara la huella de carbono del cripto. Dicen que ya eso es una realidad, dicen que ya la huella de carbono del cripto, a raíz de que China los canceló y que se movieron a Estados Unidos, dicen que esa huella ya ha disminuido sustancialmente. No han publicado números más recientes para decir que ahora no es la misma energía que consume Argentina, ¿no? Pero entonces las dos primeras monedas, que son, entre otras cosas, las que más transacciones hacen, las que más contratos desarrollan, que son Bitcoin, que representa un volumen aproximadamente el 40%, salió hace poco, y Ethereum el 20%, o sea, de todo ese volumen que se mueve, entre estas dos tienen el 60%, y esas dos siguen siendo prueba de trabajo, ¿no? Siguen siendo prueba de trabajo, o sea que consumen todavía niveles de energía considerables, ¿no? Lógicamente, entonces, podemos decir que la primera generación de criptomonedas fue el Bitcoin, que empezó haciendo pagos. Después entonces se le empezó a pegar información. Ahí podemos decir que entró Ethereum, pero claro, muchas de estas cosas se van copiando los unos de los otros, y se empiezan a pegar aplicaciones que permiten hacer una cantidad de cosas, ¿no? Esas son las, digamos, cripto 1, cripto 2, y luego viene ya lo que podemos llamar la nueva generación, que ahí tenemos algunos ejemplos: Solana, ADA, Ripple, pero ahí se tiene, la lista es infinita. Tomé ejemplos dentro de las 10 primeras al azar, y estas ya tienen un protocolo de prueba, de verificación, que se llama prueba de participación, que en inglés es Proof of Stake. Stake en Estados Unidos, en inglés, se utiliza, por ejemplo, una frase que dicen es, pasándolo al español, ¿no? Yo tengo un stake en Avianca. Eso quiere decir que yo tengo una participación en Avianca. ¿Qué significa esto? Que en la prueba de participación, para yo poder empezar a participar en la cadena y a participar en descifrar los algoritmos
y validar las transacciones, yo tengo que aportar con tokens, o sea, tener una clave que me vale plata, o sea, empieza a haber una obligación de tener una participación en la cadena a través de la compra, a través de una compra por medio de tokens, ¿no? Este es un concepto, pues, muy interesante, muy revolucionario, y esto es lo que ha llevado a que exploten las monedas, porque entonces se les introduce un elemento comercial, por ahí leí hace poco que en el capitalismo ya no hay miedo, sino avaricia solamente, ¿no? Bueno. Entonces, ahí empezaron a proliferar las monedas. Y ahora hay, como les digo, hay monedas para todo lo que usted quiera, especializadas. Por ejemplo, Ripple se especializa en pagos. Ripple quería reemplazar a Swift. Swift, como les decía, es el sistema. Cuando yo trabajaba en el banco, los primeros giros los hacíamos en los años 70, los hacíamos por Telex. Entonces llegaba un Telex que tenía una clave que era un número, esa era una encriptación. Y entonces los ejecutivos del banco, yo en ese momento era jefe, no me acuerdo de qué, nos turnábamos y uno iba a la bóveda y sacaba la clave. La clave era un cartoncito. Entonces, cuando llegaba un giro de un banco en París para que le pagaran 10 pesos a Pedro Pérez, entonces yo iba a la bóveda, porque esas claves estaban en la bóveda bien preservadas, y agarraba mi papel y lápiz, ¿no? O la calculadora de esa época que era de manivela, y entonces decía, viene del banco tal, eso son 10 puntos, viene de París, son 5 puntos, vale $10, esos son 2 puntos, viene para no sé dónde, Eran claves que habíamos compartido la oficina donde yo trabajaba, que era la oficina del Banco of America en Bogotá, con la oficina del Banco Paribas, por decir, en París. Las habíamos intercambiado por correo certificado. Entonces ellos tenían la que nosotros les habíamos enviado y entonces decíamos, cuadra todo, ¿no? Llamen al señor para decirle que le llegó el giro. Bueno, entonces imagínense. Después salió el SWIFT. Entonces el SWIFT ya tenía sus propios encriptados, creo que fue hacia los años 80, tenía sus propios encriptados. Los bancos todos se afiliaron al SWIFT, pero la última vez que tuve oportunidad de ver un SWIFT, 3 días se tardó la plata en llegar, 3 días. Bueno, ante la crisis del cripto, el SWIFT ya hizo planes para empezar a moverse a 3 segundos, ¿no? Ya no sé cuándo, pero cualquier rato ya SWIFT se va a pasar a hacer transacciones en 3 segundos. Si no hubiera salido el blockchain y si no hubiera salido el cripto, seguiríamos las transferencias tardando 3 días. Entonces, cada una se especializa, ¿no? Sol es Solana. ADA, por ejemplo, se especializa en países emergentes, está en África. Hace muchos contratos, por ejemplo, para reemplazar la cédula en países de África, etcétera. Y todas estas tienen sus peculiaridades. Unas son con ánimo de lucro de frente, otras son sin ánimo de lucro teóricamente. Muchas de estas son fundaciones, están regidas por fundaciones, unas localizadas en Suiza, otras localizadas en las Islas Caimán. Hay de todo, hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos. Entonces, esta es la diferencia entre una moneda y un token, ¿no? Ahora, hay miles de coins y miles de tokens, ¿no? Pero repasemos que crear una moneda, una criptomoneda privada, cuesta mucho dinero. ¿Y por qué enfatizo la palabra privada? Porque el dinero, con muy pocas excepciones en la historia de la humanidad, ha sido un instrumento privado. Un instrumento privado. No sé si está Carlito Posada, que colecciona monedas, pero hace 4.000 años, los asirios, o un poco menos de 4.000 años, digamos, tal vez ellos y los fenicios fueron los primeros que empezaron a acuñar monedas. Entonces, ¿qué era acuñar una moneda? Pues acuñar una moneda era agarrar el metal y golpearlo y después traer un sello donde estaba la cara del rey
o la cara del emperador, y esa era la moneda, llevaba la cara del emperador. Y si usted falsificaba la moneda, pues eso le costaba la vida. ¿Por qué le costaba la vida? Pues porque era el derecho que tenía el soberano de imprimir dinero. ¿Qué significa imprimir dinero? Pues que podía imprimir todo lo que quisiera y podía hacer todo lo rico que quisiera. Claro, él sabía rudimentariamente que tenía un límite, ¿no? Que tenía un límite y que si imprimía mucho, pues que la moneda ya se desvalorizaba totalmente. Entonces, pues de alguna forma más o menos primitiva, que se fue volviendo más o menos sofisticada, el rey de Siria sabía que generaba tantas, cómo se medían los quintales en esa época de trigo, y sabía que necesitaba tantas monedas, y sobre todo necesitaba cobrar impuestos, porque imagínense ustedes el que cobraba los impuestos, todavía en la época de Jesús, el que cobraba los impuestos, creo que todavía era en físico, usted era físicamente daba un porcentaje de su producción agrícola. Entonces aquello era una cosa tenaz, ¿no? Cobrar los impuestos, pero entonces para el soberano tener ese padronazgo de controlar y emitir el dinero, pues era una cosa supremamente valiosa. Entiendo que en la época de Lincoln en Estados Unidos, creo que durante la Guerra Civil había regiones apartadas donde había muy poco dinero oficial. Entonces el gobierno permitió que esos pueblos apartados, los bancos en esos pueblos apartados emitieran un papel moneda. El banco, voy a usar un banco el Wells Fargo, por ejemplo, no sé si existiría en esa época. Entonces ellos emitían su propio papel moneda y la obligación era que estuviera garantizado, que estuviera respaldado por el oro, pero eso era en el lejano oeste, imagínense. Entonces los bancos, muchos de esos bancos lo que hacían era que emitían dinero, y al emitir dinero pues se enriquecían, pero ponían oficinas en sitios donde nadie podía ir, en territorios donde había muchas bestias y muchos animales, en sitios muy peligrosos. Entonces nadie nunca iba a ir a exigirles que les diera el oro en caso de que una persona dijera, no, yo quiero tener oro en lugar del billete. Bueno, eso degeneró en unos problemas grandísimos y en inflación y miles de cosas. Bueno, después se acabó la guerra, ya se fue el Tesoro de Estados Unidos, ya se fue organizando, pero tradicionalmente emitir dinero ha sido casi una cuestión sagrada para los gobiernos, ¿no? Y resulta que ahora tenemos una emisión de monedas privadas, criptomonedas, que ya van en miles. Es decir, ¿qué es lo que nos ha pasado con el mundo? Es que uno a veces quiere mirar el mundo como por compartimentos aislados. Es como cuando uno mira la religión y dice, la Iglesia Católica no hizo suficiente por los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? La esclavitud, pero es que la sociedad es una sola, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, Claudia nos hablaba en una conferencia maravillosa sobre la diversidad de género, ¿no? Pero realmente que más que diversidad de género, lo que nos está pasando hoy es una explosión. Mire, el otro día leía yo un libro que escribió este tipo, Salman Rushdie, el que escribió los versos satánicos, ¿no? Es un libro que se llama Nerón Dorado, que lo escribió justo en ese mitad de año en que Trump salió electo. Y es la historia de una persona que hizo dinero con contrabando y de no muy buena manera en la India, y ya aburrido y tenía tantos problemas con la mafia que se va a vivir a Nueva York. Tiene 3 hijos. De esos hijos, todos los hijos de él mueren trágicamente, pero uno de ellos es transgénero, se vuelve mujer. Y entonces en esa parte del capítulo en que narra la historia de este hijo de este mafioso millonario, el autor hace una descripción de lo que son los varios tipos de género en la ciudad de Nueva York. Yo no me acuerdo si iba en 12 o en 16. Pero entonces esto que nosotros llamamos diversidad de género es que nuestra sociedad ha explotado, ¿no? Las redes sociales han explotado. Y entonces uno dice, y ahora las monedas, es una explosión de monedas lo que estamos viendo, pero hace parte de todos los fenómenos
que estamos viviendo en nuestra sociedad, ¿no? Nos están sucediendo estos fenómenos que seguramente están teniendo impactos, considerables en todos los aspectos de la vida. Entonces, entrando ya un poco más a los coins, en términos generales hay dos tipos de monedas, unas que las llaman estables y otras que las llaman altcoins. Alt, pues alter, entonces habría las estables y las otras, ¿no? Las estables son monedas que supuestamente están soportadas por dólar. Quiere decir que si hay una que se llama USDT, quiere decir que si los señores de esa moneda emiten una moneda, tienen que tener en los bancos $1, ¿no? $1. Y estas monedas muchas veces sirven para puentes, porque el problema de que si usted compra un coin, hay muchos coins para los que no hay cajeros automáticos. O sea, en este momento hay cajeros automáticos para Bitcoin y para Ethereum. No sé si ya habrán empezado a poner para los demás, creo que no. La última noticia, por ejemplo, de cajeros automáticos es que Walmart, que es la tienda más grande al detalle en Estados Unidos, iba a instalar 800 cajeros automáticos de Bitcoin. En El Salvador ya han instalado no sé cuántos. Cuando yo estuve en esa charla del atadeo de los estudiantes estos, ya se iban a instalar los primeros cajeros automáticos en Bogotá de Ethereum. Esto fue hace 5 años. Entonces, las monedas estables son aquellas que sirven como puente, ¿no? Porque usted puede pasarse usted puede tener una moneda y entonces usted se pasa a una moneda estable y de esa moneda estable se puede pasar al dólar o se puede pasar a otra moneda. Algunas de estas monedas están siendo investigadas, ¿no? Esta que yo les mencioné, por ejemplo, tiene varios pleitos pendientes con las autoridades americanas porque no siempre mantienen 100% del respaldo. Por ejemplo, cuando Evergrande en China, el problema de Evergrande que todavía no se ha solucionado, decía que una de estas monedas tenía papel comercial de Evergrande, y que por lo tanto podía tener problemas, ¿no? Algunos dicen, como el artículo ese que mencionábamos del profesor de los Andes, que se puede estar creando una burbuja, ¿no? Veremos más adelante cuando terminemos. Entonces, estos son de nuevo, estamos todavía, digamos, en la introducción, en la terminología. También otro término que se utiliza mucho son los NFTs, en inglés son los non-fungible tokens, ¿no? Este es un tipo de token que se han pedido, que se han empezado a usar, pero un token no es otra cosa, como les decía, que un programa de software, por eso es tan peligroso, si no sabes qué software, si no sabes qué token estás comprando, el tipo que hace el software vende los tokens, saca plata dura y sonante, y al otro día apaga el software y se perdió todo. Usted no sabe dónde está la plata que usted dio, ¿no? Entonces se han empezado a utilizar los tokens, por ejemplo, para pinturas. Aquí hay un caso muy común, ustedes han oído hablar de una pintura que se llama Los primeros 5000 días, no sé, de un gringo, creo que es inglés, que se llama Peeble, el nombre comercial es Peeble, y él pintó 5000 cuadritos, a ver si, no sé si lo han visto. Aquí les voy a poner a Peeble. Aquí está. No, aquí no está Peeble. Aquí está otro non-fungible token, que es el famoso Doge, el famoso perro. Por este perrito, por el encriptado digital de este perrito, pagaron $4 millones, ¿no? $4 millones. Por el cuadro ese de los 5000 cuadros, que lo pueden encontrar en el internet, busquen ahí 5000 días, 5000 days,
Es un cuadro que tiene 5.000 cuadros. Por ese pagaron 69 millones de dólares, ¿no? Entonces, los non-fungible tokens se utilizan para vender obras de arte, ¿no? Puede ser pintura, música, también puede ser juegos, ¿no? Pero son digitales y no son replicables. Este término replicables, pues quiere decir que tiene derechos de autor, que yo no lo puedo replicar, pero pues uno le puede tomar una foto en principio la gente le puede tomar, algunos de esos dicen, tiene derechos de autor, ¿no? Algunos de ellos traen un mensaje que dice tiene derechos de autor, entonces por eso yo fui a la pantalla del internet y les mostré, ¿no? Y les mostré. Estos son, digamos, los non-fungible tokens. Después también tenemos otro término que seguramente han oído ustedes hablar, que son las carteras, los wallets. Los wallets son digitales y los wallets son sitios donde se almacena la plata que usted pueda comprar, ¿no? Entonces, les voy aquí a leer algunas definiciones de lo que es un wallet. Esta fue una conferencia en la que yo participé de un colega del Instituto Nacional de Contadores, un muchacho muy inteligente que hizo, que describe las monedas. Aquí les voy a leer. Hay mucha, en el internet hay demasiada información sobre todos estos asuntos. Entonces este chico que se llama, ¿dónde está el nombre de este amigo mío? Nombre rarísimo tiene este tipo. Bueno, él tiene una empresa que se llama Simons, que da asesoría legal, ¿no? Y dice, las billeteras, hay dos tipos de billeteras, dice, hay billeteras calientes y las billeteras frías, ¿no? Las billeteras calientes son aquellas que están en línea. Se pueden ingresar a ellas desde cualquier dispositivo conectado a internet, pero esto genera exposición, ¿no? Las claves privadas se almacenan en los servidores online de la billetera, mientras que la persona solo tiene el usuario y contraseña de su cuenta. Si un hacker consigue acceder a los servidores de la cartera, se puede robar tu información y la criptomoneda que tengas almacenada en tu monedero. Estas son las historias de mucha gente que compró bitcoins y los puso en una monedera de estos, en una cartera de estas, y después se le perdió la clave. La clave es irrecuperable, ¿no? Son claves generalmente de 13, de 15 palabras, pero si usted la pierde, el sistema no tiene cómo recuperar. Entonces hay historias de gente que perdió la clave y se estima que de todos los valores de Bitcoin y toda esa cosa, que haya 20% que es irrecuperable, que es gente que perdió la clave, ¿no? Es gente que perdió la clave. Entonces, otro peligro más, ¿no? Y luego vienen las carteras frías, que son las de hardware, ¿no? Es un dispositivo comúnmente, por ejemplo, una unidad USB, ¿no? En el cual almacenas las claves privadas de usuario. Si bien sirven para hacer transacciones en línea, los fondos quedan guardados fuera de la red, lo que garantiza un mayor nivel de seguridad. Pero entonces tiene el problema que si se te pierde la USB, se te pierde también la clave, ¿no? Todos estos son riesgos de invertir en el Bitcoin. Y finalmente aquí, sí. No, solo te quería hacer consciente de que ya ha pasado un buen tiempo y hay muchísimos comentarios que me han mandado. Van 40 minutos. Bueno. Lo que sería interesante es que nos dieras después un tiempo, porque creo que hay muchísimas preguntas tal vez de más bajo nivel del nivel que tú estás allá, que por lo menos yo no entiendo, y creo que hay muchos que no entendemos esto y quisiéramos que nos ayudaras a entender, si nos dejas un buen tiempo para eso. Bueno, listo, voy a tratar de hacer en 10 minutos. En 10 minutos. Sí, me he ido extendiendo y me he ido a veces alejando incluso el tema con cuentos. Bueno, entonces hay otros términos que son lo que llaman el decentralized finance,
lo que llaman el DeFi, que es el primero, el DeFi, y el otro que es el CeFi, que es el Centralized Finance. Pues el Decentralized es todo lo que está en el blockchain, en el cripto, ¿no? Y el Centralized es las finanzas tradicionales, que son los bancos centrales y los bancos establecidos. Entremos entonces ahora y vamos a tratar tres partes, que es la tecnología, la economía y las finanzas, y finalmente la sociología. Entonces la tecnología es disruptiva por naturaleza. Tengamos en cuenta que sin energía no hay tecnología y sin tecnología no hay globalización ni comunicaciones. Todo este cuento de redes sociales no existiría sin energía. Por eso es que ahora el cambio climático se vuelve un problema tan grave, porque nos estamos desplazando hacia nuevas formas de energía. Repasemos brevemente que en el año 1880 Volta se inventó la electricidad y se inventó la primera pila, ¿no? Después, en el año 48, se inventó el transistor o el transistor, y después se inventaron los computadores. Y luego, en base al transistor, se inventaron los chips. Un chip no es otra cosa que una mezcla de transistores, ¿no? Dicen, por ejemplo, que un chip puede tener millones de transistores, ¿no? Y por ejemplo, dicen que lo más complicado de la inteligencia artificial, dice Tim Cook, el presidente de Apple, es los vehículos autónomos, y que un vehículo autónomo utiliza 3.000 chips. Ahora, entre otras cosas, hay una escasez de chips por miles de causas. La minería, que es la parte técnica. Mira, aquí hay un ejemplo de una mina. Esta es la cadena imaginémonos que esta es la cadena del blockchain. Blockchain es cadena de bloques. Y esta es la minería, no es otra cosa que una serie de computadores o de servidores, ¿no? Y luego los algoritmos, y vamos a hablar un poco de los tipos de algoritmos, pero es muy enredada la cosa. Dejémoslo así, y pasémonos brevemente, pues el Internet ha tenido ya más o menos las 3 etapas que teníamos, ¿no? El Internet se hizo, perdón, para informar, fue descubierto por el Ejército de Estados Unidos para transmitir información segura entre las diversas unidades del ejército. Después se le metieron los pagos, que podríamos llamar el Internet 2, con los contratos, y ahora está en el Internet 3, que busca añadir velocidad, almacenamiento y menos energía, y este realmente coincide un poco con el blockchain, ¿no? Con el blockchain. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo reduce el Internet la energía. Mire, el Bitcoin, por ejemplo, hace 3 transacciones por segundo, el Ethereum 12, y la nueva generación hace 10.000 transacciones por segundo. El costo una transacción vale en Bitcoin $22, en Ethereum vale $19, y en la nueva generación vale 0.0001 de dólar. La confirmación en 10 a 60 minutos el Bitcoin, 10 a 20 minutos el Ethereum, 3 a 5 segundos la tercera generación. El uso de energía, 885 kWh, supongo que son kilovatios hora, no sé. El Ethereum se bajó a 102, pero la tercera generación se baja a 0.00017. Esto para que veamos lo que significa la evolución en la evolución tecnológica. Bueno, porque todo esto son fenómenos tecnológicos. Entonces, en las finanzas y economía, lo que hay que tener en esto es que el cripto y el blockchain generan escalabilidad, velocidad esa que veíamos, operabilidad, que es la capacidad de almacenaje, me quedo mal escrito almacenaje, y la sostenibilidad, que consiste en que pues consume menos energía, lo cual lo hace definitivamente sostenible, ¿no? Se crea entonces una dinámica creativa entre las finanzas tradicionales, el centralized finance y el descentralizado. Una dinámica también entre los pagos digitales versus el dinero efectivo. Algunos dicen que las criptomonedas terminarán acabando con el dinero efectivo, ojalá, ¿no? Y también entre las criptomonedas y las fiat currency. Las fiat currency son las monedas que ya existen, que son respaldadas por el soberano, el dólar, el euro, el yen, el yuan, etcétera, etcétera, ¿no? China es un fenómeno interesante. China, después no hay tiempo, digamos, para entrar más a lo que es
la sociedad que se está construyendo en China sin efectivo. Solamente les menciono que se han inventado un término que se llaman el PIB digital. Es como de qué porcentaje del PIB son transacciones digitales. No que sean cosas digitalizadas, porque ya hay una gran cantidad, sino que se mueva a través de transacciones digitales. Resulta que China está llegando al 40% y Europa y Estados Unidos no han llegado al 10%. Ese es, digamos, el gap. En China, el efectivo, los que habrán ido se habrán dado cuenta que allá tienen dos aplicaciones, dos tarjetas que se llaman WeChat y Alipay. No, WePay y WeChat Pay y Alipay. Y dos bancos digitales que se llaman el WeBank, que es el de WeChat Pay, y el MaBank, que es el de Jack Ma, el de Alibaba. Y esos dos bancos digitales hacen transacciones a las velocidades que usted quiera. O sea, en resumen, el cripto resultó muy lento para China. ¿Por qué China purgó el cripto, pero está desarrollando su propia moneda CBDC, es Central Bank Digital Currency? Ese es un tema de discusión supremamente interesante, pero supremamente enredado, ¿no? ¿Por qué China ha decidido prohibir el cripto y se ha centrado en desarrollar su moneda digital, que va a ser una moneda del Banco Central de China, que va a salir para las Olimpiadas del año entrante? Varios ya están avanzando, pero nadie sabe exactamente cómo va a ser, son cuestiones que todavía están en desarrollo. Y la pregunta del millón es si esa moneda del Banco Central de China, la moneda de China, va a poder llevar contratos amarrados, o sea que va a ser el Estado chino, como es un Estado vertical, donde todo es monolítico y allí todo tiene que saberse, lo cual pues tiene sus ventajas, pero sus desventajas, ¿no? Terminarían a través de la moneda, el Big Brother terminará acabando de controlar aún más todas las cuestiones. El tercer aspecto es el sociológico, ¿no? Algunos hablan de que hay una nueva ordenanza global, de que la aldea global se está, digamos, realmente materializando, ¿no? Que se llegará a tener elecciones y consultas a los ciudadanos, que el papel del gobierno se reducirá, pero en China será lo contrario, que habrá una descentralización cada vez mayor. Ciertamente, aquello de que ya el soberano ya no es el único que emite moneda tiene unas implicaciones sociológicas, pues no soy un experto en sociología, Hernando nos podrá quizás orientar un poco más. En un mundo sin efectivo, con muy poco, los pobres seguramente se verán beneficiados, ¿no? Parte del movimiento de Salvador hacia el Bitcoin, pienso yo que es eso, ¿no? Y países como Venezuela, Cuba ya han autorizado el cripto, porque se ven apretados. El PIB digital, que era el que les comentaba, y su impacto en el crecimiento económico, sin duda que eso tiene un impacto favorable a mayor PIB digital, sin duda menos corrupción, disminuye la criminalidad, todo queda registrado, ¿no? Todo queda registrado, el lavado de dinero casi se eliminaría, se sabría quién pagó por drogas, quién pagó por tráfico de seres humanos. Ahora está de moda una palabra que es el ESG, que es, como ustedes saben, el E es de environmental, el medio ambiente, el S es el de lo social y el G es el de governance, ¿no? Entonces el cripto, pues el cripto ha sido cuestionado mucho por el medio ambiente, también por la gobernanza, porque no está regulado todavía, las casas de cambio de cripto no son reguladas, las dos más grandes del mundo, que son Binance, que está incorporada en las Islas Caimán, y Coinbase, que está en Estados Unidos, no son reguladas porque como no se ha definido que las criptomonedas son títulos, valores o derivados, sin entrar en mayores detalles, ¿no? Hasta que no decidan eso, entonces no pueden las autoridades empezar, por ejemplo, el Securities and Exchange Commission, que es el que controla los securities. Ahí tienen un lío con Report porque dicen que es security. Bueno, y luego finalmente para los sociólogos Facebook se cambió a Meta. Ahora dicen que el departamento del Meta se va a cambiar su nombre a Facebook, pero el metaverso nos está llevando hacia una mayor alienación. Realmente, mira, aquí está el símbolo del Bitcoin.
Es casi como un nuevo icono dorado con todas las características del sol, ¿no? Ustedes ven que el Bitcoin, y ya en el imaginario público, en el imaginario popular, ya el Bitcoin va adquiriendo casi unas dimensiones físicas, porque son tantas las imágenes y es tanta la publicidad que el Bitcoin se convierte en un icono. Terminaremos todos en mayor o menor grado ya no rindiendo culto al dólar, sino al Bitcoin. El culto, entiendo como culto la dedicación, ¿no? Es cada vez más virtual. Aquello que decíamos que donde está tu tesoro, está tu corazón, también podemos decir que donde está tu tiempo, está tu corazón, ¿no? Y cada vez los jóvenes y los adultos, y los jóvenes de hoy que dedican tantas horas a los juegos virtuales y a este metaverso que se está empezando a construir, cada vez van a dedicar más tiempo a eso, cada vez habrá también más tiempo para el ocio, ¿no? También habrá más tiempo para el ocio. Aquí está el final, ya con esto no los atormento más. Hagamos una breve comparación entre miremos los riesgos y los riesgos tanto del blockchain como de las cripto y las oportunidades, ¿no? El blockchain pues descentraliza, individualiza, fracciona y tiene problemas con el medio ambiente. Esto para unos es una oportunidad que sea descentralizado, para otros como los chinos es un riesgo grandísimo, los chinos no pueden permitir la descentralización. Pero el blockchain tiene grandes oportunidades, una mayor productividad, provee seguridad, confianza, todo esto se puede discutir, ¿no? Confianza, transparencia y trazabilidad, pero lo que han hackeado, porque dicen, pero el blockchain lo pueden hackear, las monedas las han hackeado, lo que han hackeado son los exchanges, las casas de cambio las han hackeado, pero el blockchain hasta ahora no ha sido hackeado. Que me corrija alguien si me dice, la cadena esa y esos algoritmos siguen siendo seguros. Si no, el sistema no tendría ese crecimiento tan exponencial que está teniendo. Entonces provee seguridad, confianza, transparencia, trazabilidad, reduce la incertidumbre que dicen tantos. Inmutabilidad, bueno, ahí uno se pregunta, ya se empieza a hablar, ¿realmente es inmutable? O lo que el hombre se inventó también va a aparecer el día de mañana una inteligencia artificial superior que logre penetrar, uno no sabe. Menos pobreza, menos corrupción. Las criptomonedas, ¿qué riesgos tienen? El riesgo grande es que no han sido reguladas. Pueden generar una burbuja. Se puede estar generando una burbuja. Porque por naturaleza, como les decía, ya no es miedo, sino avaricia. Siempre ha sido así, ¿no? Todas las crisis financieras, por lo menos en las que yo he vivido, la avaricia nos ha perdido. La especulación gigantesca, los volúmenes que se mueven, las volatilidades, la burbuja, el medio ambiente, el riesgo sistémico, una de estas burbujas puede reventarse y como sabemos por las crisis del 2008, por las crisis del 98, por las crisis del 83, eso tiene repercusiones en todos los niveles. Y las oportunidades de las cripto, pues facilita y profundiza los pagos y populariza las finanzas. Bueno, con esto termino. ¿Puede el blockchain vivir sin las criptomonedas? Pues una buena pregunta. Entonces, disculpen, un poquito me alargué, pero pues si pudiéramos hacer un foro, yo estoy seguro que ustedes tienen mucha información, y pues como les digo, estos temas están en formación, están en creación, todos los días salen cosas nuevas, es muy, muy enredado. Hay información en el internet disponible por toneladas. Mil gracias, Laureano. Excelente presentación. Creo que hay más preguntas de las que te puedes imaginar. Yo personalmente me recordé de cuando yo entré al noviciado y me llevaron a una clase de griego que yo poquísimo entendía y confieso que nunca lo aprendí, pero no quiere decir que no lo vaya al blockchain a ver. Pero sí, creo que interpreto el sentir de muchos de que les estabas hablando un poquito en griego, por lo que conoces, por lo que sabes de todo esto. Yo respeto que haya muchos aquí especialistas probablemente en esto, pero sí me parecería interesantísimo que hubiera preguntas así como básicas. Hay unos que escribieron ya. Bernardo dice cómo respalda un país su criptomoneda, quiénes son los usuarios, cuántos, dónde están, y esa cuestión de hacer minería. Yo pensé que estabas hablando
pues uno como que minería lo relaciona con la minería ilegal de Colombia, pero si nos pudieras explicar esos temas, pero dejo las preguntas que hizo Bernardo y tal vez ir respondiendo rápidamente. Y si hay alguien más, por favor, levanten la manito electrónica. Si quieren hacer algún comentario, si quieren hacer alguna pregunta, vamos a agilizar un poquito para ver si salimos un poquitico, por lo menos yo de mi ignorancia de griego. Sí, Bernardo, una pregunta muy interesante. Pues hasta ahora no se han emitido criptomonedas soberanas, llamémoslas así. Se supone que la primera va a ser la de China, que después entiendo que Suiza y entiendo que la Unión Europea, incluso Colombia ya tiene un grupo de estudio para ver cómo se entran a estas monedas. El Salvador lo que ha dicho es que declara y autoriza los pagos en Bitcoin y declara que Bitcoin es una moneda de circulación. O sea, no es que ellos emitan cripto, no es que ellos emitan cripto, entonces ellos pues no tienen por qué respaldar. Lo que han hecho es que han hecho una billetera que se llama el Chivo y le han repartido a todos los ciudadanos, les han repartido el equivalente creo que a $30 de Bitcoin para que la gente empiece a moverse en cripto, ¿no? Esa pienso que sería. Ahora, ¿cómo se respalda un cripto? Pues están las stable coins, que como les decía, que son las que se supone que prometen que tienen un respaldo en dólares en los bancos. Pero como les digo, pues como esto no está regulado, las autoridades americanas ya han empezado a perseguir a estas monedas o a exigirles que les presenten balances. Muchas de ellas, así como muchas criptomonedas, están incorporadas en las Islas Caimán o por allá en islas remotas, donde hay jurisdicciones supremamente laxas, y entonces eso es muy difícil de controlar. Entonces, ahora, una moneda que, por ejemplo, ¿en qué están respaldadas todas las monedas soberanas? Pues las monedas soberanas están respaldadas en la fuerza del gobierno, ¿no? El dólar está respaldado. Antes tenían las monedas respaldo en oro. En el año 73 Nixon acabó con el respaldo en oro, ¿no? Antes los bancos centrales estaban obligados a tener en oro, y en Estados Unidos, en Fort Knox, un fuerte que tienen allá custodiaban las toneladas de oro que tenían. Pero Nixon al fin dijo con muy buen sentido, no, ¿qué hacemos minando oro por cada dólar que imprimimos? Eso no tiene segundo, no, eso no tiene sentido. El respaldo de la moneda es la buena fe del gobierno y la solidez del gobierno americano. ¿Cuándo es sólido un gobierno? Pues cuando es serio, cuando tiene normas que la gente respeta, que son uniformes, cuando tiene estabilidad en el gobierno, y también cuando es rico. Y resulta que el gobierno, los Estados Unidos es un país muy rico. ¿Cómo se hacen los países ricos? Básicamente produciendo bienes y servicios que circulan y que empiezan a exportar. Cuando empiezan a exportar, su moneda se vuelve dominante. ¿Por qué el dólar se volvió dominante? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues se volvió la moneda de comercio. ¿Por qué se volvió la moneda de comercio? Porque Estados Unidos producía 45% de los bienes y servicios del mundo y los mandaba a todo el mundo, y todo el mundo tenía que pagarle en dólares, ¿no? Entonces todo el mundo exportaba lo que podía a los Estados Unidos para que les dieran dólares y con esos dólares poder comprar, y los gringos empezaban a financiar y se crearon instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, bla, 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 ¿no? Entonces, esa, digamos, es el soporte. No sé. No hay ninguna pregunta. Hay una pregunta que quería hacer. Quisiera ahondar un tricito la pregunta. Mira, ¿cuál fue o en qué consiste el famoso anuncio de Maduro en Venezuela de sacar creo que era petromoneda? Sí, es decir, así como si usted tiene, no sé, 50, 100, 200 millones de dólares, usted puede crear su moneda, llama a inversionistas, y después cuando ya tiene la moneda, entonces emite monedas, hace una emisión pública, y la gente empieza a comprar esas monedas y te dan dólares, y esa moneda empieza, y ya la tercera generación, que fue los que se corrieron a la prueba de participación, ahí es donde la cosa explotó y se empezó a usar el cripto para una cantidad de contratos y una cantidad. Eso apenas está empezando, pero las aplicaciones son infinitas, Ustedes entran a cualquier moneda
y ahí pone un sitio donde dice usos, casos de uso, y ahí ustedes pueden ver la cantidad de usos que se le están dando a las monedas. Ese uso genera circulación de la moneda, entonces la gente, para poder usar la moneda, empieza a comprar la moneda, y ahí es donde empieza a valer la moneda, y la moneda entonces empieza a tener valor de mercado. Valor de mercado es cuántas monedas circulan por el precio de la moneda. Entonces, pero perdón, Bernardo, ¿sí voy bien o otra vez me salí del foco? No, yo soy el ignorante absoluto en esto, entonces, por eso la mejor referencia que yo tengo es como cuando uno compra acciones. Yo tengo una plata que respalde esas acciones. ¿Es algo así? Algo así, es decir, pero volviendo al tema de los criptopetros, o no sé cómo lo llamaba Maduro, como decía, cualquiera que tenga 100 millones de dólares puede hacer su cadena, su blockchain. Entonces, lo hizo Rusia, por ejemplo, Rusia tiene el criptorublo. Okay. Pero son monedas, y ahí me contradigo de lo que yo decía, que no hay monedas soberanas. Sí, Rusia puedo citar, pero no han sido exitosas, o sea, no han podido, digamos, el caso de Rusia es un país muy arrinconado, su participación en el comercio mundial no es significativa, o sea, Rusia es un país con armas de primer mundo, pero como dicen muchos, es una economía del tercer mundo prácticamente, ¿no? En muchas cosas atrasado, en otras avanzado. Pero entonces, Maduro puede hacer su moneda, pero eso no, de nuevo, ¿quién tiene fe? Porque ahí está en la solidez y la riqueza de Venezuela. ¿Quién va a comprar un petro Maduro, digamos? ¿Quién va a comprar un ¿Quién va a comprar un petrorrublo? Pues hombre. Petro. En cambio esperemos a que salga, esperemos a que salga el yuan o el de la Reserva Federal de Estados Unidos, que esos van a salir. Es decir, a la vuelta de 5 años, se irá clarificando este galimatías, que estamos en un mundo donde los privados, algo impensable, algo inimaginable, algo que era un crimen y que daba pena de muerte o cárcel, hoy se volvió que el que quiera y tenga los recursos y pueda dar un servicio para hacer la moneda sostenible, lo hace. Ese es el mundo que estamos viviendo. Laureano, ¿cuál es la diferencia entre tener mi platica en una cuenta de ahorros respaldada por el banco, que no hay oro ni no hay nada? Eso es lo que diga el software que me dice que tengo tanta platica y una criptomoneda. ¿No es la misma cosa? No. Es un software. Sí, ambos son software y ambos terminan siendo dinero digital. Ya existe hace mucho tiempo. Cuando los bancos dan un préstamo, crean dinero digital, porque los bancos tienen que mantener una reserva que es el 20% de los depósitos, por dar un ejemplo. Varía en cada país, pero con el 80% restante ellos empiezan a emitir dinero. Los bancos crean dinero, pero están regulados. ¿Qué quiere decir que están regulados? Están centralizados, lo cual quiere decir que hay un supervisor que es tienen dos tipos de supervisión, ¿no? La de la superfinanciera en Colombia y el que emite dinero, que es el que todos los dineros de los bancos hacen canje. Lo que el blockchain hace descentralizado, porque es directo de una persona a otra persona. Yo le puedo mandar, si yo tengo una billetera, si Hernando tiene su billetera con un euro, con un Ethereum, y se lo quiere regalar al hijo que está en París y él tiene billetera, Hernando entra a la billetera y le dice mandar, y el hijo en París abre su billetera y le llegó. ¿Me entiendes? En cambio, yo para girarle a alguien, voy al banco, entro al banco, veo que tengo tanta plata y le digo, mándemele a fulano tanto. Eso va a través del sistema, por eso está centralizado, los bancos reportan. Hay un récord de dónde salió de la cuenta de Hernando y fue para la cuenta de Pedro. Por eso es que está centralizado a través de una entidad centralizada. Y también garantizado por el banco. Y también, de alguna manera... Porque si se te perdió, te lo recuperan. Si el cripto se te perdió, nadie te lo devuelve. Correcto. Exacto. Muy acertado. Y los depósitos están garantizados hasta cierto monto. En Colombia creo que es 20 millones, en Estados Unidos $100,000. La Reserva Federal garantiza, porque
ellos están supervisando, dándole confianza al sistema. Aquí la palabra es reducir la incertidumbre. Lo que quieren estos sistemas, todavía uno dice, bueno, irán saliendo adelante. Nadie daba 2 pesos por el cripto y resulta que ya son 200 millones de las personas que especulan y ya va en 3 billones, ¿no? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todos están en pie? Hay una de Luis Fernando. Luis Fernando, adelante. Bueno, pues muy interesante el tema. Yo no tengo criptomonedas, pues, pero creo que es un crecimiento exponencial. Yo no tengo amigos y conocidos mafiosos, pero gente que sí me ha comentado que efectivamente los mafiosos privilegian las transacciones en este tipo de monedas porque los estados no le pueden hacer seguimiento. Y lo segundo es cómo se financiará el Estado. Si el Estado se financia con el pago de impuestos y estas criptomonedas son, llamemos, pues, internacionales, ¿cómo se va a financiar el Estado? Sí, has traído a colación el tema de la regulación, ¿no? Acaba de salir en Estados Unidos la ley de infraestructura y en esa ley de infraestructura va incorporado un artículo que empieza a controlar las criptomonedas. Entonces, todos los que tengan las casas de cambio van a tener que empezar a reportar. Pero esto tiene que ser reglamentado, o sea, no basta la ley, estiman que en un año se empezará a reglamentar. ¿Cuáles son, digamos, pongamos un ejemplo de qué van a reglamentar? Usted en este momento va y compra un carro y lo paga en efectivo. Va al dealer y lleva una bolsa con 100 millones de pesos y se lleva su carro. El dealer está obligado por la ley de lavado de activos a hacer un reporte. Entonces el dealer, por lo que se dio el monto que la ley dice, hace un reporte a fin de mes y dice, Pedro Pérez me pagó 100 millones en efectivo y yo le di un carro. En estos momentos, si el dealer acepta cripto, el dealer no está obligado a reportar que esa misma transacción me la pagaron con un Bitcoin. Eso antes de un año va a ser una realidad, ¿no? Antes de un año, 2 años van a empezar a surgir. El primer país que empezó a apretar las clavijas del cripto fue China, de una manera sorprendente, tanto que el cripto se bajó 30-40%, porque empezaron con la minería, de un momento a otro dijeron no, ya los bancos no pueden recibir pagos, prohibieron totalmente el cripto, claro, porque ellos van a tener su cripto centralizado, llamémoslo así. Va a ser el yuan, el cripto yuan o como lo quieran llamar. Y ese sí va a tener un impacto gigantesco porque China en estos momentos maneja un porcentaje del comercio mundial. Es decir, aquí nos llegan cosas hechas desde aquí y al mundo entero. Latinoamérica antes no negociaba nada con China. Hoy es el primer socio comercial de la mayoría de los países, ¿no? China. Bueno, entonces, esas monedas de esos países fuertes van a empezar a circular y van a tener mucho peso y mucho. Pero en unos años ya se habrá aclarado si las criptomonedas son securities o no, si son títulos, valores o no. Todas estas stable coins van a estar reguladas. Algunos dicen que se convertirán en bancos. Los DeFi, los Decentralized Finance, lo que no se sabe es si van a quedar bajo el Controller of the Currency o bajo el Securities and Exchange Commission o bajo otras entidades, o si van a crear una entidad como una especie de superintendencia en términos colombianos para manejar estos bancos DeFi, porque el problema de estos DeFi es que ya están haciendo todo tipo de negocios bancarios a unas tasas extravagantes, ofrecen tasas del 8-9%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto se presta en este momento para el lavado de activos, financiación del terrorismo, pagos malos y toda la cantidad de cosas, pero ese baile se va a acabar y se va a acabar relativamente pronto, entre otras cosas porque por ejemplo, la ley de infraestructura, la idea es que la van a financiar con los impuestos que se van a generar con un artículo que pusieron ahí, que no es un impuesto al cripto, sino que los va a obligar
a estos tipos a reportar todos los pagos y todos los ingresos en cripto, y esa gente ya no va a poder evadir impuestos, porque usted compra Ethereum hoy en 10 y mañana vende en 20 y no paga los impuestos sobre la ganancia ocasional o sobre la ganancia de corto plazo o de largo plazo. En fin, ese baile ya está claro que se va a acabar, pero es cuestión de que empiecen a emitir las regulaciones concretas. Eso con toda seguridad pasará antes de 12, 18 meses. Perfecto. Y eso va a ser positivo, porque como les digo, lo que han hackeado, el blockchain hasta ahora no ha sido hackeado, que yo sepa por lo menos, o que yo haya podido leer, los exchanges sí los han hackeado, y ha habido incluso casos en que gente dentro de los exchanges se han robado la plata. Pero eso puede pasar en cualquier entidad. Si dos funcionarios de un banco se ponen de acuerdo, se roban la plata. Perfecto. Reinaldo Pareja, adelante. Gracias, Laureano. Nos has descrestado. Qué clase magistral de criptomonedas, que no, yo por lo menos no tenía ni idea de todos esos niveles, de todo ese montón de transacciones posibles y no posibles. Una pregunta de un neófito ingenua. Nosotros a estas alturas de la vida, ¿sería prudente hacer o pensar en una inversión en este tipo de monedas con ese tipo de fluctuación, o nos quedamos tranquilitos con los dólares o con los pesos que tenemos ahí en el banco y nos calmamos y a ver qué pasa, a ver qué se estabiliza o a ver qué se formaliza? Esto está grabado, Laureano, esto está grabado. Sí. Mira, lo primero que dicen es que solamente se aconseja invertir en cripto lo que estés dispuesto a perder. Y por supuesto, nadie está dispuesto a perder todo lo que tiene. O sea, si una persona tuviese un saldito que dice, hombre, si pierdo esto, no pasa nada. Bueno, dicho esto, toda inversión tiene su riesgo y yo no soy, digamos, un asesor profesional de inversiones. No tomen esto como un consejo de una persona profesional en esto. Y tampoco aquí estamos, digamos, en ese campo, pero cada persona debe hacer su propio trabajo, porque eso es totalmente personal. Es decir, a mí cuánto me sobra, qué apetito de riesgo tengo, pero que yo sepa, no hay ninguna prohibición para que los mayores de tal edad inviertan, ¿no? Que yo sepa, pues cada uno analiza. Seguramente ustedes tienen hijos jóvenes que están mucho más enterados de esto y que seguramente les podrán dar una mano. Mucha gente ha hecho mucho dinero, mucha gente ha perdido mucho dinero, ¿no? Y bueno, como todo en la vida, pero dinero se puede perder en todo. Usted entra a la bolsa y lo que sí es que el cripto sigue siendo muy volátil solamente en la medida en que se regule, en la medida en que se regule y en la medida en que haya instrumentos de mercado que proveen liquidez y estabilidad. Un instrumento, acaba de ser autorizado el primer ETF, que ETF es lo que llamaban antes los fondos mutuos de inversión. Hay una pequeña diferencia entre los fondos mutuos de inversión y los ETFs, pero ya está funcionando el primer ETF de futuros y eso empieza a proveer estabilidad. De hecho, ya se está viendo menos volatilidad, aunque no hay suficientes instrumentos todavía, pero se supone que los próximos 6 meses va a autorizar el Securities and Exchange Commission más instrumentos. Y yo pienso que en la medida en que se regule, y haya todos estos instrumentos, va a haber más estabilidad. Entonces, gente con un poco de menos apetito de riesgo va a poder animarse. Hernando Bernal y después sigue William. Hernando. Juan Laureano, muchas gracias por esta clase tan maravillosa sobre un tema tan complicado y un poquito ajeno a lo que uno ha vivido. Yo quisiera simplemente hacer una aclaración de algo que realmente me pareció muy interesante que tú señalaras, y es el tema de la sociología que hay implícita en eso. Y lo voy a decir en estos términos. El mayor problema que se tiene en ese momento es que con todos estos avances tecnológicos, la sociedad se está transformando
en múltiples maneras. Por ejemplo, la relación, la capacidad que pueden tener los gobiernos para controlar esto que tú nos acabas de explicar sobre las criptomonedas, pues parece que que no existe, o sea, hay que crearla. Así como se han creado las criptomonedas, pues va a haber que crear una normatividad y una regulación que permita en alguna forma controlarla. Pero pues el tema desde el punto de vista, diríamos, teórico, se está discutiendo en dos palabras. Un gobierno puede tener mucha gobernabilidad, o sea, ser capaz de hacer una normatividad, pero ¿cómo implementa esa normatividad? ¿Cómo es capaz de manejarla y de regularla efectivamente? A eso lo llaman gobernanza, o sea, utilizando el término governance del inglés. Y resulta que la gobernabilidad entendida como capacidad de dar normas no es lo mismo que la gobernanza, y muchas veces la gobernanza falta y falla mucho, y las normas en cierta medida, cuando no están hechas con la posibilidad de que el gobierno sea capaz de responder, lo único que hacen es trancar a la misma sociedad y crear nuevas dinámicas para que se supere la normatividad misma, o sea, una norma que crea una limitación, pero que no es capaz de reforzar esa limitación. Inmediatamente crea por innovatividad, crea la posibilidad de otras nuevas innovaciones más diferentes que hacen más complicada la vida. Eso es un poquito filosofía, pero a la hora de la verdad es interesante porque es una manera como en el momento actual se está tratando de estudiar el caso a nivel social. Y en el caso del blockchain hay una aproximación muy interesante, y es que el blockchain como tal, es decir, como software, no como criptomoneda, sino como sistema, como conjunto de algoritmos para regular procesos, se puede utilizar también para realmente crear sistemas seguros. Y entonces existe en este momento una tendencia por parte de los gobiernos mismos de ver a ver en qué forma pueden crear blockchains que sirvan precisamente para establecer ese tipo de regulaciones. Entonces no es raro, por ejemplo, que en un momento determinado la DIAN aquí en Colombia, o sea, el sistema de impuestos, está tratando de crear una especie de blockchain en donde a través del manejo de la información de todas las transacciones puede crear perfiles y puede, con base en la excepción, pues controlar esos perfiles. Cuando alguien hace una actividad que no es la acostumbrada, inmediatamente llama la atención, se prende la lucecita roja. Y entonces el blockchain parece, yo no soy experto en eso, que sería un mecanismo que podría ayudar en ese tipo de control. Y la tercera cosa que surge de eso es cuando ya tengamos un blockchain que esté controlando toda la información, ¿en dónde queda entonces la libertad individual? Eso ya es un problema no tanto de la sociología como de la filosofía. Entonces, muchas gracias y simplemente por añadir más complejidad al asunto. Y gracias, Juan Laureano, porque estuvo excelente lo que Muy dijiste. bien, muy Excelente. muy interesante, Hernando. Sí, es lo que dice que la tecnología va delante de la regulación, porque la creatividad y el ingenio para solucionar problemas hace que se creen todas estas cosas, pero sin que exista una reglamentación, lo cual genera unos riesgos grandísimos. Claro. Muy bien. William Mejía, adelante. Una pregunta de curioso. Si yo tuviera una plata y quisiera comprar un porcentaje de un Bitcoin, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir? Bueno, esos son, digamos, procedimientos estándares, ¿no? Y esto pues creo que no contradice a nivel de información, ¿no? Pues tú tienes que abrir una cuenta. Hay básicamente dos formas. Una es con una de estas billeteras famosas, o la otra es a través de una casa de cambio, un exchange, ¿no?
un exchange. Las dos casas de cambio más grandes del mundo son Binance y Coinbase. Coinbase, ninguna de las dos está regulada, como les decía, ninguna de las dos está regulada. Hasta ahora, estas sobreviven y han sido exitosas. Coinbase creo que le hicieron un hackeo y se perdieron no sé cuántos Bitcoin, pero pagaron, pero hubo muchas casas de cambio que quebraron al principio. De todas formas, sigue siendo riesgoso, pero en el Internet encuentras todo, William. En el Internet encuentras todo. Si le preguntas al doctor Google cómo compro, aquí en Colombia debe haber incluso intermediarios que algunos de ellos temen que los vayan a regular pronto y les vayan a cerrar sus tiendas, pero alguna vez conocí uno, nunca me convenció a mí de que le comprara su billetera, que tuviera una billetera, pero en el Internet puedes conseguir información. Si entras, por ejemplo, a Binance o a Coinbase, ahí te guían, abres tu cuenta y después trasladas de tu cuenta en pesos. Trasladas utilizando tu tarjeta débito, tu tarjeta crédito, o vas al banco y le dices al banco, le dices, necesito que me haga un giro a este banco para que me deposite en mi cuenta, y te lo hacen. Eso es perfectamente legal. Ahí no es, se me olvidaba comentar que al cripto y al blockchain lo acusan de que, alguna de las preguntas anteriores, de que son un refugio de los bandidos. Resulta que los estudios dicen que las actividades criminales en un 10% se originan en métodos distintos al cripto, solo 2%. Parece que eso es los números que manejan, digamos, los defensores del cripto. Pero gran parte de los crímenes actualmente, el lavado de dinero es dinero en efectivo. Y si no, miremos aquí en Colombia, ¿no? Los políticos y todos esos contratos son con bolsas literalmente de dinero. El tráfico de drogas son envíos de literalmente, o sea, embarques de dinero en efectivo, ¿no? Yo viví curiosamente en Key Biscayne y bueno, que me perdonen los de Key Biscayne, pero yo nunca vi tanta gente pagando dinero en efectivo, nunca vi tanto colombiano como en el supermercado de Key Biscayne, de gente que todos los días pagaba con dinero en efectivo, ¿no? Y esto es conocido, ¿no? Y quizá, pues son cosas que se dan, ¿no? Los que tienen plata, pues estas son cosas que siempre se han dado, pero gran parte del lavado de dinero es en efectivo. Juan Laureano, William, solo para mostrarte los lugares en Miami de cajeros electrónicos de Bitcoin, aquí, esos punticos rojos son cajeros electrónicos donde compras Bitcoin. Donde puedes comprar en cajero electrónico. Comprar en cajero electrónico. Humberto Sánchez tiene la palabra. Gracias, Laureano. Realmente, pues, no sé cuál es mi palabra, sería decir mis respetos, porque para mí, exactamente lo que decía Darío, estuve en una clase de griego. Llegar a estos niveles, es decir, como estamos nosotros y estar hablando de estos temas, es estar muy actualizado y no es fácil. Ahora que mencionaste lo del Meta, que eso va a ser otro cambio grandísimo y quiero proponerle a Darío que busque a alguien que nos explique también cómo es que va a trabajar eso y qué consecuencias nos trae, no solamente en la vida, sino sociológicamente, porque los cambios son muy grandes. Y ya a nosotros no nos va a tocar vivir y ya quedar actualizados en esto, no es fácil, pero los hijos y los nietos, sobre todo, es un mundo completamente distinto. Nosotros no nos vamos a poder comunicar con ellos realmente. A este paso, como van las cosas, son cambios muy, muy, muy grandes.
Muchas gracias, Laureano, porque nos ha abierto una puerta y alguna claridad para no hacer la cara que siempre hacemos cuando comiencen a hablarnos de estos temas. Entonces, y te felicito, ¿no? por mantenerte actualizado. Gracias, Humberto. Gracias. Gracias, Humberto. Bernardo Nieto, adelante. ¿Se fue Bernardo? Que un momentico, pero está en silencio. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Perdió? Ya llegó Bernardo. ¿Se pueden pagar los diezmos en criptomonedas? Adelante. Digo, no, la pregunta mía es muy sencilla. Esto no tiene mucho que ver con esa ilusión de la plata fácil, abundante y rápida, típica de los mafiosos. Sí, sí, eso estamos hablando ahora, que en la medida en que se regule y que haya una mejor gobernanza, como hablaba Hernando, pues va a disminuir el impacto. Sin embargo, las estadísticas, por lo menos que se publican, es que gran parte de las actividades criminales y mafiosas siguen haciéndose a través de los sistemas tradicionales de lavado de dinero en los bancos y lavado de dinero en efectivo, ¿no? Porque lo que circula, por ejemplo, en drogas, en el dinero en efectivo, son niveles escandalosos. En la medida en que se logre controlar y reglamentar y se empiecen a hacer reportes, como les decía, el tipo que compre algo con cripto y que lo reporten, pues ya va a ir disminuyendo eso y va a ser un beneficio general. Imaginémonos un mundo al cual están los chinos ya muy cercanos, en el cual no hay dinero físico, todo se paga ya a través de esas dos tarjetas que yo les mencioné, y entonces el gobierno tiene control de todos los pagos. Necesariamente la circulación de dinero originado en los delitos, seguramente habrá, porque siempre habrá dos o más personas dispuestas a ponerse de acuerdo para hacer trampa, ¿no? Una dentro del sistema y otra por fuera del sistema. Eso la humanidad siempre se ha dado sus mañas, pero irán disminuyendo y disminuyendo los niveles. No cabe duda que en la medida que se profundice reglamentado y para que se pague el impuesto también, va a ir disminuyendo el campo, ese campo de acción, creo yo. Nos quedan 5 minutos. Gracias. Jorge Luis Puerta, adelante. Libera eso. Sí, en la onda en que Hernando tomó el tema, bueno, y algunos también lo han tomado, la velocidad de los cambios a estos niveles es tan grande que siempre habrá un gap entre la reglamentación y el funcionamiento de esas cosas. Justamente la pregunta sobre el meta me parece que es fundamental en este momento, es otro salto adelante. Y yo diría que desde nuestro punto de vista, el blockchain, como decía Hernando, debería ser aprovechado también para que el aparato jurídico, el aparato de control se agilice de la misma forma, porque si no siempre va a haber esa distancia entre uno y otro y vamos a quedar en manos de quienes pueden manejar estos sistemas y las sociedades siempre llegarán tarde al control de estos temas. Sí, sí, es cierto. De hecho, las crisis anteriores se han originado en eso, ¿no? Existen controles, pero la avaricia, y no es otra cosa que la avaricia, tal cual, la avaricia de los diversos agentes. Y empiezan a diseñar productos que muchas veces ellos ni saben qué es su producto, pero que terminan creando, tumbando a medio mundo y generando crisis, ¿no? Eso es cierto. De repente China nos está dando un ejemplo de qué hacer en esto. ¿Correcto? Sí, sí, probablemente. Fue una sorpresa realmente para el mundo China, que manejaba gran parte de la minería. De un momento a otro prohibieron la minería y de un momento a otro dijeron, no, es ilegal el uso de las cripto, porque el Banco Central de China va a desarrollar su cripto. O sea, allá sí se va a centralizar, el cripto va a servir es para centralizar. Pero claro, hablando de dos civilizaciones, ¿no? Morrales y mochilas deben ir ubicados bajo. Hablando de dos civilizaciones, ¿no? O sea, los chinos tienen una perspectiva diferente. En Occidente prima más la empresa privada, la innovación y todos esos factores, la libertad, pero realmente esto de que
¿por qué? Es decir, es que es una pregunta interesante. ¿Cómo se llegó a este estado de cosas en que los particulares han llegado a emitir dinero? Una cosa impensable. Y es producto también de la globalización, porque digamos, una empresa se establece en las Islas Caimán, que no tiene jurisdicción Estados Unidos en las Islas Caimán, y allá, basado en esa jurisdicción, crean una moneda. Y esa moneda, nadie le puede prohibir, el gobierno americano no le puede prohibir a sus ciudadanos que no compren esa moneda. Lo han hecho los chinos, ¿no? Pero en Estados Unidos, me imagino que prima el derecho a la libertad privada, los derechos constitucionales, el derecho a ser felices, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahora nos hemos visto abocados a esta proliferación de creación de riqueza, porque una moneda es la puede crear riqueza. Lo importante realmente al fondo es de que esa moneda genere riqueza, genere bienes y servicios, que es donde el blockchain empieza a contribuir en todas las ramas de la actividad humana. En la medida en que, el cripto se utilice para generar riqueza, pues ahí hay, digamos, un parámetro de protección que si se combina con la regulación por parte del Estado para cobrar impuestos y para impedir los abusos de los consumidores. Porque es que el problema es que los tumbados terminan siendo los consumidores, ¿no? Reinaldo, una última pregunta y nos vamos. Una rápida pregunta, Laureano. En términos ideales, ¿tú crees que es posible, dada lo que ves de la evolución, de que se pueda llegar a una moneda electrónica universal, internacional, aceptadas por todos, dándose todas las regulaciones del caso, de manera que tenga igual valor en todos los países, porque está respaldado por el sistema? Sí, ¿O es un idealismo? Sí, pues alguien, yo escribí en el blog escribí Bitcoin, el oro digital, y ahora no me acuerdo quién fue, pero me respondió diciendo que hay como 12,000 monedas, una cosa así, y que por lo tanto nunca habrá una moneda global. Yo no creo que llegue a haber una sola moneda, porque en el mundo siempre habrá muchas monedas, ¿no? Habrá una diversidad de monedas. Lo que sí habrá son monedas dominantes, ¿no? Muchos dicen que lo que está pasando ahora con el cripto es algo parecido a lo que pasó con el Internet, que al principio había una cantidad de empresas y hubo incluso una burbuja del Internet que se dio a fines de los años 90. Las empresas del Internet llegaron a valer toneladas de plata. Después se desinflaron, al fin sobrevivió Google y unas dos más, ¿no? Dicen que algo similar puede llegar a pasar con las monedas, porque ¿qué es lo que está pasando con las monedas? Las de tercera generación pues son más rápidas, no consumen tanta energía, pueden tener mayor capacidad de storage, de depósito, y entonces esas de alguna manera, digamos, cuando empezó el Bitcoin tenía 100%, hoy tiene 40%, ¿no? Ethereum ya le ganó 20%, pero hay miles de monedas, la mayoría de esas no van a sobrevivir seguramente, pero van a sobrevivir. ¿Cuántas sobrevivirán? No sabe uno, pero seguramente sobrevivirán de acuerdo a especializaciones. Algunas se especializarán en pagos, otras se especializarán, no sé, en contratos, por ejemplo, en contratos para el Estado, la identificación, en fin, se irán especializando, ¿no? Hasta ahí hay monedas que quieren construir un Internet privado, imagínense un Internet privado. En fin, eso hay para todos los gustos hay. Es muy difícil que llegue a haber, digo yo, una sola moneda global. Así como en este momento hay, digamos, las monedas más fuertes son el dólar, el yuan, el yen, la libra esterlina, creo que son las 4 más fuertes, ¿no? Eso siempre habrá. La pregunta es si llegará a hasta dónde va a disminuir el uso del dinero físico, ¿no? Y si realmente todo el dinero y si realmente todas las cosas se van a ir trasteando al blockchain. Hasta donde vemos por el crecimiento, parece que el blockchain es una infraestructura, son los rieles, digamos, de la estructura de la economía y las finanzas del futuro. Hacia allá, es que es increíble, la explosión es increíble. Los proyectos son cosas que uno supremamente enredadas, y hay diversidad de todo. Es probable que hacia allá sí se llegue, o sea, que hacia todo se quede montado
sobre el blockchain, pero el blockchain depende del Internet, ¿no? El blockchain viene a ser parte del Internet 3, ¿no? Ujú. Ok. Qué bien, Gracias. Laureano, muchísimas gracias. Un aplauso. Realmente nos ha sacado de la ignorancia a mí del griego anterior y realmente muy buena tu presentación. Creo Con que gusto, con mucho gusto. te agradecemos muchísimo. Los espero a todos dentro de una semana. La presentación del rector de la Javeriana, Jorge Humberto Peláez, sobre el paro que pasó hace poco en la Javeriana y cómo se manejó ahí. Entonces, hasta pronto. Gracias, gracias. Feliz noche. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias a todos. Y que gane Colombia. Que gane Colombia, sí, señor. Sí, La ¿A qué verdad hora es que el partido de fútbol? 7:30 de acá y de allá, ¿no es cierto? Sí. Ok. Gracias a vemos. todos. Gracias a Vamos, todos, Darío, gracias. muchas gracias. Carlos Posada, un Gracias. feliz viaje. Que se quede bien protegido. Carlos Alberto está en un avión hacia Bucaramanga y sin embargo se reunió con nosotros. Qué Miren, maravilla. de manera que feliz viaje, Carlos. Chao. Chao. Pues, la tecnología.